que no les den mala suerte, qué rutinas tienen frente a la adversidad, frente a la mufa de alguien, frente al pensamiento malo. Buen día, Mati Marchi. Buen día, Arialipi. ¿Vos hacés alguna no, cosa? yo no hago un sorete. Es más, paso por abajo de la escalera. Ah, yo acá a veces también paso por abajo de la escalera. La escalera que está ahí en... No creo en eso, en la mala suerte, así como. Ah, yo como sí una- creo, Como pero... condena, digamos. Como condena. Buen día, Mati Marchi. Creo en el azar. Me gusta Claro, creer en a el mí, azar. a mí lo que me pasa es que yo creo en la mala suerte, pero hago lo que se me canta el culo, básicamente. Y es como, bueno, para mí las escaleras no dan mala suerte, así como tampoco los gatos negros. Entonces, Yo tengo un Mabel. creo mi propio... Claro, yo tengo a Ibar. Che, a mí me contaron algo que lo necesito después chequear con ustedes. De los gatos negros, los gatos blancos. A ¿Lo ver. de octubre? octubre. Sí. Ah, sí, lo hablamos el otro Sí. día en mi Bueno, cumpleaños. ya que lo traes, ¿Todo es real eso? sí, Sí. cuiden a sus gatos. Che. No, me no den reper- adopción gatos negros en octubre. Me reperturba eso. No hay que dar en adopción gatos negros ni blancos en lo que es septiembre y octubre, porque los usan para... Como octubre es el mes de Halloween, y también es un mes bastante como oscuro en términos De relato histórico en términos de espiritismo. Claro, eso, Pero cuando gracias. cuando yo era chiquito, los que festejaban Halloween agarraban una calabaza, hacían No, una pero carita, esto pasaban es- pasaban por las puertas, tocaban un timbre, Yo veía eso se en la tele. disfrazaban. En mi casa no se hacía, en desarrollo no se hacía nada de eso. No, en mi casa sí, tampoco. en Bahía Bahía sí. algunos lo hacían. Eran porque eran son medio bastante cipayos. marginal, era bastante marginal, pero se hacía. Sobre todo lo de disfrazarse e ir a las casas. Y Eso sí, eso sí. Pero de ahí a agarrar gatos para hacerlos cagar. No, pero lo que... Amargo y retruco. La gente que agarra gatos para hacerlos cagar es generalmente gente que practica alguna de esas religiones espiritistas. No condenes a ninguna, por las No, dudas. no, aparte yo les tengo mucho respeto, no las nombro. Pero bueno, Cagazo le tenés que respetar. sí, No den en adopción gatos negros en octubre. no Bien. den, no, es cierto. El nombre de mi próxima banda indie. No den en adopción gatos negros en octubre. Sí. De hecho, el otro Dale, día leí, gato. antes de pasar a la columna de Mati, el otro día ¿Esta es mi leí... columna? Sí. Leí en Twitter una chica que decía, che, no den gatos negros en adopción. Y una rescatista contó que tiene como un formulario para llenar cuando da en adopción gatos. Y que una piba pidió específicamente un gato negro y cuando le preguntó por qué, o sea, tienen que poner por qué querían ese gato. Y realmente puso para realizar un... Un sacrificio. Ajá. Qué capa. Re sincera. Ante Sincera. Así que no regalen ni den en adopción y cuiden a sus gatos negros y blancos este mes. Cuídenlos mucho, por favor. Qué cosa esa, ¿no? Hacer un sacrificio con ajenidades. ¿Por qué no se cortan el pescuezo? Habría de la mierda? habría que preguntarle, siempre hay que preguntarle a Mauri, la historia de los sacrificios en el ser humano siempre se ha sacrificado como acto Sí, de, cosas. Muchos. de conexión con la naturaleza. Ujú. Y somos un... Bueno, Felipe también ha estudiado un poco de eso. De como las religiones... ¿Cómo se llaman? No es religiones, es como... No sé. creencias populares. Sí, religión popular, no sé. Religión popular. Creencias, Tiene otro sí. nombre igual. Sí. Bueno, no importa. Sí. Que lo ha estudiado y ha hecho columnas en doble. Ajá, eso. Creencias paganas. O religiones paganas. Sí. Pero bueno, vamos a la columna de Sí. Mati Marchi en la que googleamos los viernes a los candidatos presidenciales. Estaba tratando de encontrar una forma de conectar de lo que veníamos hablando con el panorama electoral. Y puedes hablar del gato. Sí, era la más fácil. Voy a hablar de Jorge Macri, no. El gato negro. Podemos igual hoy googlear a los que no van a ganar. Esperemos que uno solo gane. Yo ayer vi que nuestra operadora, Guada, Guada, que no la conoce la mañana de trinchera porque ya está la tarde, claro. hizo un PRODE, que nosotros deberíamos volver a hacerlo, El PRODE de cara. de cara a las elecciones. Y lo podemos hacer el viernes. Y había un número que a mí me gustó y otro número que es demasiado alto, pero el 35 a mí me gusta.
35 Sergio Tomás. Sí. Ayer hay una de las últimas encuestas del día de ayer, la que acertó en 2019, porque ayer estuve viendo eso, numeritos. La encuestadora que acertó en el 2019. Sí, la que acertó en las PASO 2019. Recuerdan que Alberto le ganó por 14 puntos a Macri cuando creíamos que iba a ganar, pero Por 6. claro, no esperábamos más de 10 puntos. Bueno, le pegó esa diferencia. Esa consultora lo da no solamente puntero a Massa, sino también lo da con 32 puntos. Bueno, hay algo para empezar Hay algo ahí. a hablar de las teorías que hay con respecto a las elecciones, o qué es lo mejor, ¿no? ¿Qué sería lo mejor para Unión por la Patria de cara a un balotaje en el escenario de Massa Milei? Algunos se aventuran a decir que, y hay algo ahí que para mí es interesante pensar, que es conveniente que Massa salga segundo en las generales, entre al balotaje con Milei. Ujú. Pero segundo, Pero segundo. Hay algunos que se aventuran a decir el por qué es, en términos de la lógica del voto, Sí. si Massa sale primero es que en un balotaje es como es el que tiene las más chances de continuar el gobierno kirchnerista, vamos a decirlo a grosso modo en términos de cómo puede llegar a pensar un votante. El triunfo es, bueno, está más cerca de continuar. El triunfo de Milei en unas generales es, hay más chance que este tipo sea presidente de cara a un balotaje. Entonces ahí se genera... El factor miedo. Sí, hay ciertas cosas que se juegan de la gente, bueno, ¿qué nos conviene? Bueno, sí, tenemos que entrar a balotaje, pero ¿qué nos conviene? ¿Estar primero o estar segundo? esta misma consultora destacaba también que tiene más chances en el balotaje, según una otra respuesta que pedían, que era alrededor de una proyección de elevación de votos, se llama, Sí, que es hacia dónde va a ir el voto de tal votante, sí. que es una proyección un poco hacia el balotaje. Y un poco los numeritos de esta encuesta daban que era mejor llegar con Patricia Bullrich al balotaje, lo cual me sorprendió. ¿En serio? Mira. Sí, me sorprendió. Pero me sorprendió, ¿por qué? Porque porque en cuanto a imagen positiva, tiene mayor imagen positiva Milei Que Bullrich. que cualquiera de los otros dos candidatos. Y en cuanto a imagen negativa, la acumulación, digamos, o la negación a votarlo, ¿sí? Sí. Es muy pareja entre Massa y Milei. La negación a votarlo. Sí, más que la negación, como la no creencia de que lo vayan a acompañar. Sí. Así que me llamó un poco la atención. Yo como Sí, no es creo en las difícil, encuestas, es difícil la verdad creerlo. que no me importa. Sí, sí. Después, en términos... a ver, las encuestas siempre especulan y juegan con todas esas posibilidades. Sí. Y Que- crean escenario y hay que ver, o sea, después cuando hablamos de encuesta, hay que ver a cuánto encuestaron, en qué sector de la sociedad lo encuestaron, en qué barrio lo encuestaron. La gran pregunta es ¿cuántos son? Como te dicen, encuesta de 5.000 casos. Pero ¿sabes lo que podés hacer? Perdón, con todo el respeto a los encuestadores, que me parecen gente que ha llegado al terreno para aportar. Pero ¿saben lo que pueden hacer? Bien. No. Yendo después de cara a estas elecciones, pues estamos a una semana y 2 días, o sea, 9 días. Qué locura. Y dato no menor, 22 de octubre es el cumpleaños de Milei. Sí, eso, algo hay que hacer con respecto a eso. Yo, perdón que lo diga así, pero El 22 de octubre. es el cumpleaños. Es el cumpleaños de Milei. Ajá. ¿Por qué cumple el 22 de octubre? Y porque que nació ese día. Pero partiendo un poco de... Hay que prepararle un buen regalo. Después viendo un poco el recorrido de esta semana para Ajá. ver qué fue lo que trazó el discurso público. Obviamente seguimos, porque lo hablamos el miércoles, pero el miércoles a la tarde hubo una conferencia de prensa de Javier Milei. Sí, en la que
Por la denuncia. por la denuncia de Alberto Fernández. Ahí se especula que... Estaba muy contento, perdón, en La Libertad Avanza se celebró la denuncia. Sí. Bueno, la primera línea es que Alberto Fernández fue solo en esa. O sea, no fue un acuerdo entre el bloque de Unión por la Patria de cómo vamos a accionar de esta manera ante lo que ocurrió. A mí, acá hay dos diferencias. Uno, que es una cosa que no haya sido un acuerdo. Ahora, si además de no haber sido un acuerdo, se enteraron a través de la comunicación. Sí. Es terrible. Después la pregunta ahí es, Alberto Fernández está en el frente de todos, pero no está en el Unión por la Patria. Capaz es la pregunta. No sé, a mí ya me suena a... Si esto es real, que Sergio Tomás Massa se entera producto de la denuncia pública, esto es como tirar Miguelito en la puerta del garaje. Pero Milei sale a hacer una conferencia de prensa y creo que sigue en la misma línea, porque recordemos que hubo, el miércoles hablábamos, hubo como un gran acuerdo no solamente nacional, hasta en planos internacionales, de que el responsable de... El New York Times, por ejemplo, New York Times. fue uno de los que apuntó directamente a Javier Milei como el responsable de la corrida. Claro, el responsable de la corrida es Javier Milei. Entonces uno, está bien, si te lo dice el Bullrich o te lo dice Alberto Fernández, a Milei le va a importar muy poco, pero si tal vez te lo marca la agenda los bancos privados o un New York Times de Estados Unidos, que está más afín a tus líneas históricas, tal vez te ordenás. Claro, pero él no se ordenó. No, y además están comenzando a salir los bancos yanquis a decir, che, acá no hay ningún arreglo con Javier Milei, no hemos hablado con él, no le vamos a dar dólares para que dolarice, y además una noción de un discurso de Javier Milei, por ejemplo, sobre los bancos privados, diciéndoles comunistas, poniéndoselos en contra, como también se los puso aquel alemán muy conocido. Creo que ahí hay primero 2 puntos a destacar. Algo que hablábamos el miércoles, que en las encuestas, volviendo a lo que traía Fran de encuestas, post elecciones hubo un decrecimiento de la intención de voto al candidato Javier Milei. Uh-huh. Y porque ahora es, vamos a ponerlo, un candidato. Antes era el outsider, que más allá que tenía la experiencia legislativa, era un outsider llegando a las elecciones. Luego de las PASO es un candidato, y el candidato con más votos. Entonces se empieza a enfocar más las cámaras en él, y eso trae un decrecimiento de su intención de voto. También podemos hablar de las líneas discursivas que trajo después, que bueno, esto de a 35 años, todas las promesas que se volvieron tentativa de promesas luego de las PASO. Entonces, ante esto intenta... Dentro de 35 años no va a existir mundo. Ayer fue, en la conferencia de prensa dijo, ya no vamos a hacer Alemania-España, habló de Ecuador. Sí, muy gracioso, le termina dando la razón a Sergio Massa, a todos, diciéndole bananero. Sí, y en ese sentido, acá lo que se especula es que esta corrida bancaria es para la inestabilidad de un gobierno, y sabe que en una inestabilidad él puede captar mayores votos, porque es lo que ha hecho en estos tiempos. Pero bueno, sí, en este gran bloque de acuerdo nacional e internacional de que él es responsable, capaz la jugada se le vio un poco trunca. Pero bueno, sale a hablar el miércoles profundizando. Creo que está muy comparado con el eje de derechos, podemos compararlo con el eje de derechos humanos, uh-huh, porque a él le ponen en el debate el eje de derechos humanos para discutir un tema que es la antítesis, podríamos decir, de eso, y en vez de amoldarse, profundiza. Bueno, acá es un poco lo mismo. Lo denuncian, más allá de, después se verá si fue acordada la denuncia o no, sí, pero sale y ataca. Uh-huh. Está constantemente en ofensiva, cero defensiva, Milei, en términos del juego electoral. Después también estuvo Marra en C5N, en esta especie de debate que hicieron entre candidatos a intendente. Qué bizarro. Donde también sale con la carta: a mí me denunciaron, soy un perseguido político. Dale, Marra, Dios. Y
Y recordemos que la conferencia de prensa Es muy gracioso. se hizo en Bull Market, el espacio de el él. espacio de Marra donde está todo este tipo de esta aplicación donde invierte en la bolsa y... Uno de los especuladores y que, si no me equivoco, también fue visto por la FIP en estos días en donde se cayeron a las diferentes tenemos cuevas. también, está atravesada esta semana por la FIB, encontraron miles y miles de dólares entre camperas. Hay una sola pregunta para esto. Porque Massa, y con esto quiero ir ya la pregunta, Massa dijo, no me importa si no ganan las elecciones, voy a ir contra los especuladores. Sí, que no hay que decir eso, pero no importa. Bueno. ¿Por qué no hicimos esto antes? Sí, siempre es la pregunta. ¿Por qué esto no sucede antes, en la primera corrida? Porque además me vas a decir que no está identificado el, ¿cómo se llama? Croata, ¿no? Que el supuesto más grande tenedor de dólares de la City, ¿no? La principal cueva. Bueno, estas son preguntas que vamos a tener alrededor de ¿por qué carajo esto no pasó antes, ¿no? Que es importante porque son gente que después hace daño. Sí. Massa, vos recién lo nombrabas, Mati, a Sergio Tomás, y Massa ayer habló sobre esto nuevamente. Lo tenemos para escucharlo. Y anteanoche dije algo. Dije, prefiero perder la elección, pero mandar presos a los que juegan con el ahorro de los argentinos. Ayer ya hubo 6 detenidos. Y prepárense para ver al desnudo. Prepárense para ver al desnudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan contra el ahorro de los argentinos. Anoche hubo allanamientos con resultados muy positivos. Desde mañana van a empezar a ver las peores miserias de argentinos que especulaban contra el ahorro de los y las argentinas. No voy a parar hasta verlos presos. Voy a defender el ahorro de la gente. Voy a defender el sistema de salud. Voy a defender la educación pública y gratuita. Creo en la Argentina. Si me muero y tengo que volver a nacer, vuelvo a elegir la Argentina como país. Gracias, muchas gracias. Bien, ahí lo escuchábamos a Sergio Tomás Massa de cara a todo, de cara a todo la corrida que sucedió esta semana, en estas cuevas. Ahí con lo que traía Frank, creo que la principal respuesta es si hay o no definición política de hacerlo. Ahora la hay, antes no la hubo. Los por qué, hay que ver si tienen que ver con una sola persona o con todo lo que es el frente de todos. La realidad es que si se va a esperar a que te correten, sí. El problema es que cuando estés retrocediendo en chancletas, recién ahí te va a sacar la chancleta para regulársela. Bien. Hay que tener cuidado con eso, pero bueno. Lindo discurso igual el de ayer. Sí. Vamos a decir que... pero en ese sentido... Creen en la reencarnación. Acá, en esto que traemos para cerrar, si... ¿Qué boludo dijo? Que si vuelve a la Argentina, ¿no? Porque hablábamos pospaso, el peronismo empezó a marcar agenda. Hoy la agenda... creo que ya no la marca el peronismo, pero tiene ahora la capacidad de, antes que se la marquen, accionar rápidamente y no dejar que las cosas los desborden. O sea, tuvimos lo de Insaurralde, accionó al toque, no dejó ni especular, no dejó ni días pasar, fue en el momento. Estamos teniendo esto de esta semana, acciona, y ese es el sentido, y es obvio. Y esta semana que se nos viene ahora, lo hablábamos ya, pueden también surgir nuevos carpetazos, nuevas cosas. Todo esto sucede días antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque hay no sé si es encuesta o hay una idea de que la gente define 3 días antes de las elecciones los votos, y ahí es cuando van a intensificar los cañones comunicacionales para intentar...
llegar a las elecciones de manera que ciertos intereses tienen. Bien. Excelente. Veremos cómo sigue. Faltan solamente 9 días para las elecciones. Quizás las elecciones más esperadas por un pueblo enardecido en todos los sentidos. No sé, 2019 fue bastante esperada. Sí, pero bueno. O quizás esperada con... No sé si con ganas de votar estas, pero en 2019 recuerdo que había una intensidad de ir a votar muy grande. Sí. Acá tienen otros tiene matices. otros condimentos, exactamente. Pero siendo las 8:50, gracias Mati Marchi, nos vamos a una breve pausa y ya venimos. Yo empecé. Ya estoy cansado.